Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar escribiendo reverendo en abreviatura RB. Héctor Méndez. Allí van a encontrar todos los programas que hemos hecho en el transcurso del año pasado. De igual modo pueden escribirnos por correo electrónico, es muy fácil, mendezhector@hotmail.com. Repito, mendezhector@hotmail.com. Agradecemos una gran cantidad de mensajes que hemos recibido en estos días. Iremos contestándolos poco a poco. Quiero pedirles a ustedes que se suscriban al programa. No cuesta nada, es gratis y así colaboran para que YouTube lo recomiende a otras personas. Cuando ve que tiene muchos likes, den like y suscríbanse. Y así estarán contribuyendo a llevar este mensaje a otras personas. Yo quiero al comenzar hacer una aclaración. La semana pasada, nuestro programa en vivo, yo estuve hablando de la visita de Juan Pablo II a Cuba y mostré este libro que se hizo con un recuento de la visita y después mostré un artículo que me pidieron, la evaluación de la visita por parte de un pastor protestante. Aquí está, lo escribí con mucho gusto, y está la foto con Juan Pablo II. Yo lo mencioné bien, pero cuando fui a mencionarlo por segunda vez, en lugar de decir Juan Pablo II, dije el Papa Francisco. Rectifico. Fue correcto, como lo dije la primera vez, es sobre la visita de Juan Pablo II a Cuba, su santidad Juan Pablo II, hoy en día San Juan Pablo II para los hermanos católicos romanos. Así que queda esclarecido que la foto es con Juan Pablo II y no con Francisco. Queremos saludar hoy a varias personas que nos escriben. Y quiero saludar con mucho cariño a dos primas mías, Irma Valdés y Lilia Rodríguez, que compartieron el último programa, el programa sobre la unidad, con muchas de sus amistades. Que Dios les bendiga a mis dos primas. También quiero saludar a María Luisa Hernández de Placetas, que ahora está aquí en Miami, y la saludamos con mucho cariño y con mucho amor. También a dos personas, un viejísimo amigo mío de mi pueblo, pero que lleva muchos años aquí en Estados Unidos. Me refiero a Ramonín Mayor y su esposa Arelis, que ven el programa y siempre tienen la mejor disposición de colaborar y contribuir con el mismo. Y quiero dar un saludo a dos hermanas. Una está en El Vedado, La Habana, me refiero a Estercita Jorge, y la otra está en Tampa, me refiero a María Consuelo Jorge. Son dos hermanas, viven en distintos lugares, pero las dos siguen nuestro programa, por lo tanto las saludamos con muchísimo cariño y con mucho amor. Motivo de oración, quiero expresar nuestra gratitud a Dios, porque estuvimos pidiendo varias semanas por alguien que no conocemos. Se llama Evelyn Abraham, una señora de 42 años de aquí de Miami. Estuvo muy mal, conectado a un respirador artificial, en terapia intensiva mucho tiempo, y gracias a Dios se ha recuperado y ya está en su casa. Tenemos que decir, alabado sea el Señor Jesucristo. También damos gracias a Dios por la nieta de Luis Aparicio en Dinamarca, que se restableció del COVID. Nos alegra mucho. Luis desde La Habana nos comunicó que ya su nietecita estaba restablecida.
y queremos orar por alguien que desde el primer programa ha sido una fiel seguidora de este programa y una vieja amiga nuestra. Me refiero a Angélica López Jenkins. Ella es natural de Cárdenas, pero vive en Miami hace muchos años, que va a ser sometida a una cirugía de colon próximamente. Oremos por Angeliquita, vamos a orar por ella, tenerla en ferviente oración. Y también en Boyeros, La Habana, Cuba, vamos a orar por Lulú, mi prima, por su hija Amparín, por el esposo Amparín Víctor, que está enfermo y hay que orar por él. Y en Santi Espíritus, por dos queridos amigos, Gladys García, de la fiel líder de la iglesia presbiteriana, y su esposo Ricardo Jiménez, líder también en la iglesia católica de Santi Espíritus. Yo quiero decir algo también. Algunas personas me han preguntado, ¿cuánto gano con este programa? Porque el ser humano es así. A veces pensamos que todo es por dinero. Les voy a decir algo. Desde este que el programa empezó, me escribió la doctora Noemí Gorrín desde España. Noemí Gorrín, médica, trabajó en Cuba. Su padre fue pastor de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos, una familia muy integrada siempre al trabajo de la iglesia. Y ella fue muy conocida porque además fue la directora de la Comisión Médica Cristiana en Cuba y ayudó a muchas personas, especialmente con medicinas y en la temporada ciclónica. Su hermano menor, Misael, fue muy activo en la iglesia presbiteriana y fue un momento dado pastor laico cuando yo era presidente de la iglesia Nueva Paz, también colaboró en la iglesia de Santa Clara, en la de Placetas ocasionalmente. Un buen amigo que hace años fue para España y lamentablemente se enfermó con Alzheimer. Yo tenía pensado en este programa pedir oración por él porque Noemí me escribió que ya estaba en condiciones muy precarias. Pero recibimos la noticia de que ya él pasó a la presencia del Señor. Y quiero decirles algo, que Noemí nos escribió desde España, dándonos gracias por el programa, porque era algo que en su Alzheimer, en su demencia, Misael veía todas las semanas y se emocionaba. En el del cumpleaños, tanto mío como el de mi esposa, me cuentan a mí que se le corrían las lágrimas por las mejillas, porque recordaba. Y si este programa solamente hubiese servido para llevar un momento de paz y alegría a este hermano que acaba de pasar a la presencia del Señor, nos damos por satisfechos. Y ese es el mayor sueldo que nosotros recibimos. Materialmente, nada. Nunca hemos pedido nada material. Solo pedimos oraciones. Aquí no pedimos donaciones, pedimos oraciones. Y es lo que queremos. Oraciones. Oremos por la hermana Noemí, allá en España, por su familia, y damos gracias a Dios por la útil vida de Misael Gorrín Castellanos y los años que pudo servir a su Señor. Que Dios nos bendiga. Queridos amigos y amigas, en estos días me escribió una persona y me decía que había estado leyendo mucho sobre las distintas iglesias y me preguntaba cuál es la mejor iglesia. Miren, el que quiera leer sobre la historia de la iglesia, miren este libro.
Miren el grueso que tiene. Todo esto es sobre las iglesias, porque hay una gran diversidad de iglesias en el mundo entero. Y a veces nosotros nos involucramos en una iglesia por algo un poco inesperado. Por ejemplo, en mi familia, como dije al empezar, mis primas son católicas prácticas, porque estudiaron en el colegio San José de las monjas. Y yo me involucré en la iglesia presbiteriana porque cuando tenía 5 años nos mudamos para el pueblo frente por frente a la iglesia presbiteriana. De modo que era muy cómodo para mi madre pararse en la puerta o cruzarme la calle y ya estaba en la escuela. A veces hay personas, y yo las conozco, que han recorrido múltiples iglesias. Es como quien va pasando los canales en la televisión, no le gusta un canal, pasa para el otro, no le gusta, pasa para el otro. En uno hay una novela, no le gusta, en el otro hay un noticiero, no le gusta, en el otro hay un programa musical, no le gusta, va pasando por todas las estaciones de televisión. Y conozco personas así que han pasado por todas las iglesias. Bueno, no por todas, es una exageración, es una expresión, por múltiples iglesias. Y conozco personas, en mi propio caso, que he estado en una sola iglesia, la iglesia presbiteriana, aunque con la amplitud, como lo he comentado la semana pasada, para tener una perspectiva ecuménica y valorar el aporte de las distintas denominaciones. ¿Cuál es la mejor iglesia? Se lo voy a decir dentro de un ratito. Pero antes, quiero reiterar algo que es muy importante. No confundan el templo con la iglesia. El templo es un lugar donde los creyentes se reúnen para adorar a Dios. Y nos alegramos que así sea. Nos alegramos que la comunidad cristiana tenga un lugar donde vernos, donde unirnos, que últimamente con la pandemia del COVID ha estado lesionado. Esa costumbre, esa posibilidad, esa necesidad. Y aclaro bien que el templo es el edificio. La iglesia somos nosotros. Somos tú, yo, él, ella. El pueblo de Dios, la comunidad de creyentes en Cristo. Eso es la iglesia. Y en la Biblia lo vamos a encontrar así, en múltiples expresiones. Lo vamos a encontrar así en la Sagrada Escritura. Yo entiendo también que hay personas que les guste más una denominación, una tradición cristiana, tal vez porque les gusta más la liturgia, a otros tal vez les gusta más la alabanza, más alegre, más expresiva, a otros tal vez les gusta más la música, a otros les gusta más el silencio, la meditación. Es decir, que hay distintas posibilidades, hay distintas opciones. Pero ¿saben algo? A veces las personas
nos gastamos los cristianos disminuyendo las virtudes de otra iglesia, en lugar de enfocarnos en las cosas buenas que cada denominación tiene, que cada iglesia hace, que cada proyecto que desarrolla. Hay cosas muy buenas en las distintas denominaciones. Y les voy a responder la pregunta. La mejor iglesia es aquella donde usted siente la presencia de Cristo, aquella donde usted siente la voz del Señor hablándole. No importa el templo, eso es secundario. Y les voy a contar algo. En el año, más o menos, sería el 2010, por ahí aproximadamente, recibimos en la iglesia de La Habana un grupo de la famosa iglesia de la avenida New York en Washington, D.C. Una iglesia famosa, es conocida como la iglesia de los presidentes, porque allí se han congregado muchos presidentes a lo largo de su historia, presidentes de los Estados Unidos de América, entre ellos Abraham Lincoln. Como les dije en una oportunidad, allí hay un banco que está reservado como una pieza del museo, porque es donde se sentaba el presidente Lincoln con su familia. Recibimos un grupo de esa iglesia. Y ese viernes los llevamos a Cojimar, un pequeño pueblo de pescadores al este de la ciudad de La Habana, famoso porque allí se desarrolla parte de la famosa novela El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Allí hay un busto a Hemingway, etc. Y allí nos reuníamos en el patio de una casa, en el patio de la casa de la hermana Wilmina Dubreuil, que era muy conocida en el pueblo, porque había sido trabajadora social. Y en el patio de la casa colocábamos unas 30 sillas, se quitaban los cordeles de tender la ropa, habíamos colocado unas bombillas, se encendían, y allí teníamos nuestro culto. La mayor parte de las veces lo dirigía el querido hermano Plácido Guillermo Campos, que vivía cerca, era el encargado de predicar todas las semanas y yo iba una vez al mes. Y ese día llevamos un grupo de Washington, D.C. Por supuesto, los de allí de la iglesia, los hombres, los más jóvenes, se quedaron de pie porque no teníamos tantas sillas. Y en un momento dado, yo les dije a ellos, ustedes tienen un templo precioso, una iglesia viva. Les voy a mostrar lo que tenemos nosotros. Hice una señal, se apagaron las luces y les dije, miren al cielo. Un cielo estrellado precioso. Y varios de ellos se echaron a llorar. Y les dije, en Washington con tanto alumbrado, ustedes no perciben la belleza del cielo. Ahí estaba la iglesia que se reunía en casa de Wilmina. Como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 16 de su carta a los romanos, cuando habla de Aquila y Priscila, un matrimonio que compartieron con Pablo en distintos lugares y en ese momento estaban en la iglesia en Roma. Léanse el capítulo 16 en esta carta de San Pablo que está llena de reflexiones
teológicas muy profundas sobre la fe cristiana, van a encontrar la sensibilidad de la comunidad, de la comunión de unos con otros, de la comunión del pueblo de Dios. Y les comparto algo más. En 1968, mi primer salida de Cuba, pude estar en Suecia, en la Catedral Luterana de Uppsala, una construcción fantástica, y pude ver el famoso templo de la iglesia de Notre Dame de París. Imagínense ustedes, además, visitar en Ginebra, Suiza, la Catedral de Saint-Pierre, donde predicaba Juan Calvino. 3 monumentos extraordinarios. Y allí, en las actividades que estuve, sentía la presencia del Señor, la comunión con los hermanos. Unos días más tarde, aterricé en Cuba, fui para la ciudad de Cárdenas, donde yo era pastor en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas, el Fuerte. Y ese sábado yo me fui a un barrio llamado Llano Rojo, donde un viejito coreano, Juan Kim, muy humilde, muy pobre, había estado dando testimonio de Cristo. Y allí nos reuníamos, todavía era posible, ya poco tiempo más tarde ya no nos permitieron hacerlo más, nos reuníamos al lado de la casita de él, debajo de un frondoso árbol, y allí cantábamos con los niños, les enseñábamos sobre la Biblia y anunciábamos el Evangelio. Y yo les confieso que allí yo me sentí igual que cuando estaba en la Catedral de Uppsala, en la Catedral de Notre Dame o en la Catedral de Saint-Pierre en Ginebra. ¿Por qué? Porque sentía la presencia de Dios, que es lo que hace falta. Como dice el apóstol San Pablo en todos sus saludos, saluda a la iglesia en casa de Aquila y Priscila. Y esto es lo que necesitamos, creyentes en Cristo capaces de ser iglesia, de ser comunidad, de ser una palabra viva del Evangelio. Como dice el propio apóstol San Pablo, que transforméis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y eso es lo que aspiramos y esperamos, hermanos y hermanas, que tú, ojalá te puedas congregar, pero si no te puedes congregar, lee tu Biblia, ora al Señor, invita a otros, llámalos por teléfono a aquellos que están cerca de ti y serás entonces iglesia del Señor donde quiera que tú estés, iglesia de Jesucristo donde quiera que el Señor te ponga, iglesia de Jesucristo donde quiera que tú te encuentres. Que Dios nos bendiga, que Dios te acompañe y recuerda, tenemos un mandato. Léanse el capítulo 16 de la carta de San Pablo a los Romanos en la Sagrada Escritura. Tenemos un mandato, que nuestra casa, que nuestra vida sea iglesia viva del Señor Jesucristo. Que así sea. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, gracias porque tú nos llamas a ser tu iglesia en cualquier lugar donde estemos. Que nuestro testimonio, que nuestra fe, que nuestro ejemplo sea la predicación viva de tu santa palabra. Bendice cada persona que está viendo este programa en sus problemas, en sus enfermedades, en sus retos, en sus oportunidades. Y concédenos siempre tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y que tengan todos una feliz semana. Que así sea.